Vamos a hablar del proyecto Promosalud, un proyecto impulsado por SEPA y por Dentaid, del que ya tenemos cifras bastante actualizadas de última hora y muy interesantes que compartir con vosotros, pero voy a empezar saludando en primer lugar a Paula Matesanz, vicepresidenta de SEPA. Paula, muy buenos días. Buenos días. Háblanos de la importancia de este proyecto para una institución como SEPA. Pues muchas gracias por la pregunta, Ángel. Yo creo que un proyecto así es como la materialización de una teoría, ¿no? O sí, una hipótesis. ¿Qué quiero decir? Pues que desde hace muchos años, ya desde 2005, 2007, estaba en el trabajo de SEPA el empezar a colaborar con otras sociedades médicas, de otras ramas de la medicina, me refiero con la Sociedad Española de Diabetes, con la Sociedad Española de Cardiología. Se empezaron a dar pasos, también se empezó a participar en proyectos de investigación, como la investigación de Diabetes Risk del doctor Eduardo Montero entre los años 2017, 2019. Ha habido otros hitos, como el hecho de que en 2016, bajo la presidencia de David Herrera, se firmara la Alianza por la Salud, que luego otros presidentes de SEPA han apoyado y en la cual se ha seguido trabajando. En definitiva, quiero decir que se venía de alguna manera desde un punto de vista más, en un plano más teórico, trabajando en la asociación de la periodontitis, trabajando en el conocimiento de la asociación entre la periodontitis y otras enfermedades sistémicas. ¿Qué es para SEPA Promosalud? Pues es la implementación, la llevada, el aterrizaje en la clínica, en la realidad de los pacientes de este conocimiento adquirido teóricamente, ¿no? Es como un paso más, como la investigación es necesaria para mejorar la calidad asistencial y, en definitiva, la salud y la calidad de vida de los pacientes que vemos todos los días. Gracias, Paula. Voy a preguntarle a Eduardo para que nos ponga un poco en contexto qué es Promosalud, obviamente, porque estamos dándolo por hecho, y si nos puedes dar las cifras más actuales que tengáis del proyecto. Por supuesto, muchas gracias, Ángel, por la pregunta. Lo primero, explicar que Promosalud es una iniciativa de SEPA apoyada por Dentaid que consiste en evaluar si es factible evaluar en la clínica dental el riesgo de que haya pacientes que presenten bien hipertensión arterial o diabetes no conocida, es decir, no diagnosticada anteriormente. De manera que la clínica dental actúe verdaderamente como un centro promotor de salud en el más amplio sentido del término. Entonces, yo creo que ante esa primera hipótesis que planteaba la doctora Matesanz, lo primero que podemos decir es que es factible. Es factible porque lo hemos llevado a cabo. Son más de 2.000 las clínicas participantes en esta iniciativa y a día de hoy, con datos actualizados, como me pedías, son 1.068 pacientes, lo he chequeado esta mañana, que han sido incluidos dentro de este programa, de los cuales además hemos sido capaces de determinar que un 50% de estos pacientes presenta hipertensión arterial. Es verdad que aproximadamente el 35% de manera ya conocida, bien estando ya bajo medicación antihipertensiva o no, pero un 15% de estos pacientes no tenía conocimiento de presentar hipertensión arterial. Y en lo que respecta a la diabetes, la prevalencia que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio es del 15%, un poquito más alta de la media global de la población española, pero es también normal teniendo en cuenta la muestra de la que ha formado parte esta investigación, porque en último término queremos que se acabe por publicar, y había un 4% de los pacientes que tenían diabetes o valores compatibles con diabetes, porque lo único que nosotros hacemos es cribado, que era compatible con que estos pacientes presentaran diabetes y no tuvieran conocimiento con anterioridad. Son cifras importantes las que comentas. Y en todas estas misiones siempre es bueno tener buenos aliados, ¿no? Y está con nosotros también Patricia Antón, de Dentaid. Me gustaría conocer también la visión de una compañía como Dentaid en un proyecto de estas características y cómo valoráis estos prácticamente 2 años de proyecto. Bueno, buenos días. Por nuestra parte, al final es un proyecto, una iniciativa de SEPA muy pionera, que cambia de alguna forma, es un cambio cultural, pero ponemos en el centro la clínica dental, la consulta dental, más allá de únicamente tratar las enfermedades bucales, sino también como una consulta que promociona la salud global. Entonces, es un proyecto muy
muy interesante, muy retador, de que queremos que haya cada vez más clínicas que se adhieran a este proyecto, precisamente porque está muy en línea con el objetivo, está muy en línea con el propósito de la compañía, que es mejorar y promover la salud bucal de las personas a lo largo de toda su vida. Esto es un proyecto que promociona lo que es salud bucal, pero además desde un entorno mucho más global, de un abordaje por parte del odontólogo, un abordaje integral del paciente. Está con nosotros también Miguel Carasol. Miguel Carasol, has estado en el inicio, en la constitución de todo este proyecto. ¿Cómo lo estás viendo ahora con esta pequeña distancia? Me gustaría conocer también desde tu sabiduría y experiencia tu opinión sobre Promosalud. Pues buenos días a todos. Mi opinión sobre Promosalud es muy buena, puesto que la creamos nosotros, ¿no? Entonces, fue un proyecto que, como han dicho todos mis compañeros, no solo pretende tratar las enfermedades periodontales relacionadas y su relación con la patología sistémica, sino que es un proyecto que va más allá. Es decir, es conferir a la clínica dental la posibilidad de ser preventiva a nivel global. Y por eso, como bien decían ellos, se trata de detectar patología muy importante para el ser humano, como es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, cuando el paciente no lo conoce, aprovechando que el 66% de las personas en España pues acuden a las clínicas dentales de forma más o menos regular, pero no así a sus médicos de atención primaria. Entonces, el hecho de que con un protocolo sencillísimo se pueda detectar el riesgo, no diagnosticar, nosotros no diagnosticamos nada, cribamos, y eso es muy importante. Luego, ponernos en contacto con sus médicos, cardiólogos, endocrinos, etcétera, para que evalúen si es verdad que esa sospecha se confirma en un diagnóstico. O sea que estamos muy, muy contentos porque es muy beneficioso para la sociedad. Gracias, Miguel. Gracias. Y cerramos esta primera ronda, y por ello no menos importante, con Nuria Baicorba, que ella también es clínica que ha formado parte de este proyecto Promosalud, y además anoche le fue entregado el premio para la promoción de la periodoncia. Enhorabuena, Nuria, en primer lugar. Y también me gustaría conocer tu visión de todo este proyecto, de una profesional que le ha dedicado tanto tiempo, como nos decían anoche, al mundo de la prevención. Muchas gracias. Pues yo pienso que es un proyecto importantísimo porque, por un lado, hace que podamos detectar patologías que no son detectables y, por tanto, hacer prevención de problemas importantes que puede tener al paciente a nivel general, porque nos interesa que todos los pacientes tengan un control de sus enfermedades antes de que se detecten, antes de que aparezcan. Ya vamos viendo a esos pacientes a lo largo del tiempo, y luego también nos es muy útil en el tratamiento concreto del paciente que tenemos en la clínica. Nosotros tenemos que saber si ese paciente tiene hipertensión o si ese paciente es diabético para el propio tratamiento. Nosotros no planteamos hacer un tratamiento muy localizado, muy concreto, periodontal, sino que estamos haciendo, digamos, a nivel de la boca del paciente, sino que estamos haciendo un control integral de ese paciente porque tiene unos factores de riesgo de enfermedad que también tenemos que controlar. Y tenemos que hacer un cambio de hábitos en esos pacientes que permitan que esa enfermedad periodontal se controle, pero que a su vez hace que también se controle a nivel sistémico, reduciendo pues patologías que producen muertes prematuras en un alto porcentaje de la población. Por tanto, estamos haciendo un doble papel, un papel naturalmente importantísimo de cribaje de la población que no va habitualmente a sus médicos para saber pues, qué patologías tienen, pero además nos es útil en la práctica clínica porque eso también lo tenemos que hacer. Es decir, no es algo que sea añadido a lo que hacemos habitualmente, por tanto no estamos añadiendo un tiempo que a lo mejor no tendríamos que utilizar, sino que realmente eso lo necesitamos también para el tratamiento correcto y eficaz de ese paciente periodontal. En el mismo pack está el tratamiento concreto de ese paciente y el cribaje a nivel de población. Entonces, es importante que el dentista entienda, desde mi punto de vista, que no es un tiempo extra que está utilizando para un proyecto que quizá pues, le queda alejado, sino que es algo que también necesita para su tratamiento. Por tanto, estamos haciendo el mismo trabajo para ambas cosas y es beneficioso en ambos sentidos. En este punto me gustaría, ya que es rueda de prensa, trasladarle evidentemente a nuestros compañeros periodistas
las preguntas que queráis, consideréis que son oportunas. Yo creo que es el momento ahora de trasladar algunas. Sí. ¿Tenemos por ahí algún micrófono de mano? Efectivamente, y así la escuchamos en este momento. Buenos días. Buenos días, soy Julián de Big One. Quería preguntaros cómo se pueden sumar las clínicas interesadas al proyecto, si se admiten todavía más clínicas, y qué formación requieren los profesionales para hacer esa labor de cribado. Eduardo. Sí, pues lo que es inscribirse en el proyecto Promosalud es muy sencillo, se puede hacer a través de la página web de Promosalud. Y lo que sí que es cierto, y has puesto el foco en algo que es, creo, muy relevante, es la formación que tiene que tener todo el equipo de salud bucodental, entendiendo como tal no solo los dentistas, sino también los y las higienistas, al respecto de cómo proceder o cómo llevar a cabo el cribado de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo cierto es que tenemos en esa página web una serie de vídeos que son muy sencillitos. Antes teníamos incluso un quiz para ver efectivamente evaluar que se habían visto estos vídeos y se había dado respuesta satisfactoria a esas preguntas para que estén capacitados para poder llevar a cabo estas acciones. En todo caso, creo que es muy importante resaltar que nosotros no estamos llevando a cabo en ningún caso diagnóstico. Estamos haciendo un cribado para que eventualmente esa paciente sea referido o referida a su médico, fundamentalmente a atención primaria, para que se acabe por cerrar el círculo diagnóstico y se confirme esa eventual patología. Pero sí que es verdad que es crucial que todo el equipo estemos formados al respecto y que todo el equipo de salud bucodental, como decía, pues tenga conocimiento al respecto de esos factores de riesgo para la periodontitis, que además en muchos casos son bidireccionales, es decir, afectan, por ejemplo, hábito tabáquico a la presencia y progresión de periodontitis, y de la misma manera, por ejemplo, la periodontitis contribuye en el paciente con diabetes a que presente un peor control de su glucemia, un peor control de su diabetes. ¿Pero participan dentistas, higienistas y otros miembros del equipo? ¿O hay formación específica para unos y otros? La formación es común, es transversal, porque digamos que nuestra idea es que no hay que poner límites en lo que respecta a la formación en términos de promoción de la salud. Es más, este tipo de iniciativas, incluso en otros países, se han llevado a cabo, por ejemplo, en el entorno del ámbito de la farmacia. Digamos que la idea es que aquellos pacientes que no necesariamente acudan regularmente a su médico, pero que sí lo hagan a otros centros que eventualmente puedan actuar como centros proveedores de salud, también puedan identificarse esos elementos, esos factores que eventualmente o potencialmente puedan condicionar que tenga un riesgo incremental de presentar alguna patología de esta naturaleza. De hecho, si me permites, está estudiado que los centros de cribados a nivel de salud más relevantes para la población en general son, en primer lugar, las consultas, incluidas médicas y dentales, en segundo lugar, las farmacias, que también son temas relevantes, luego están los autobuses de salud, todos los mecanismos que hacen las diversas sociedades, pero que es muy importante resaltar que a nivel de cribado y a nivel de mantenimiento, que eso es muy, muy importante, es decir, si yo detecto que un paciente tiene una presión arterial elevada, como yo le veo cada 3-6 meses, puedo hacer un protocolo de seguimiento de su presión arterial y estar en contacto con los médicos. Esto es muy importante y da la importancia que tiene la clínica dental, por tanto, con todos sus integrantes, fundamentalmente dentistas, auxiliares e higienistas dentales, por supuesto. Fenomenal. Una pregunta por aquí. Hola, buenas. Soy Pablo Malo, de iSanidad. Yo os quería preguntar cómo se está trabajando también desde SEPA para trasladar también este modelo a nivel internacional. Que he leído también que hay algunos países, ¿no?, como Argentina, Perú o México, que ya se está adoptando este protocolo. Pues un poco, ¿cuál es la labor que hacéis? Gracias. Si tú eres el líder de Promosalud. Pues si querías dar alguna respuesta No. institucional. Sí, es verdad que han surgido solicitudes para adherirse a este programa por parte de clínicas de países fundamentalmente en Latinoamérica. Tenemos algunas clínicas en México, algunas clínicas en Argentina o en Perú, como has comentado, que han al menos consultado al respecto de cómo poder adherirse a este programa. La idea es que se acabe por llevar a cabo una internacionalización de esta iniciativa, que entendemos que no es más que beneficiosa para la salud de toda la población mundial. Por aquí a la derecha tenemos también.
Buenos días, Oliver, de Dentista Moderno. Comentaba Nuria la importancia de esta cribaje también para los tratamientos. La pregunta es si las clínicas, cuando ofrecéis Promosalud, lo entienden, les cuesta, hablamos de 2.000, son 23.000 clínicas, vamos creciendo obviamente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son quizás también los obstáculos y entonces los retos para ampliar esta masa de clínicas? Gracias. Bueno, yo creo que vamos poco a poco. Esto es el ejemplo clarísimo de lluvia fina. Es decir, es muy importante cuando tú introduces algo que no debería ser nuevo, sino que debería ser rutinario, como bien hemos comentado todos, sobre todo Nuria Valcorba, ¿no? A nivel preventivo. Entonces es el miedo a lo desconocido, el implantar algo que es sencillísimo, porque es que no te cuesta ni 10, 15 minutos en realizar un cribado de 2 enfermedades tan relevantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es poco a poco ir convenciendo a la población dental de la importancia que tiene. Aparte que de alguna manera, y esto es relevante, es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, yo no puedo operar a un paciente, no puedo tratar a un paciente, sea dental, periodontal, lo que sea, sin conocer su estado sistémico básico. De hecho, hay estados como en Texas, que es absolutamente obligatorio por ley registrar la presión arterial de los pacientes en una clínica dental, porque es que puedes tener unos problemas muy relevantes con el estrés físico y psicológico, con la administración de vasoconstrictores por los anestésicos locales, etcétera, etcétera. Entonces creo que poco a poco va calando y esperamos que vaya calando más. Y por lo tanto, por lo que comenta, ¿no?, que en otros países, en estados es obligatorio, lo público, las administraciones públicas, cómo comienzan a interesarse por el programa y si ya comienzan a mostrar algún signo de que empezarán a apoyarlo con más fuerza para que esto además pueda llegar a ser incluso obligatorio. Sí, lo cierto, tú preguntabas un poquito al respecto de la aceptación de esta iniciativa. La aceptación por parte de los pacientes es estupenda. Sí. Los pacientes empiezan a percibir la clínica dental como un centro que se preocupa por su salud más allá de la boca. Y además hay una importante labor que es educativa, diría, porque hay muchos pacientes que no son conocedores de esa relación que los que estamos en este mundo bien sabemos al respecto de las enfermedades sistémicas que decimos generalmente, o otras enfermedades y la periodontitis. Por lo tanto, hay una primera parte como de educación, hay una segunda parte de prevención, como comentaba muy bien la doctora Valcorba, y hay una tercera parte que podríamos decir incluso de acompañamiento. ¿Y el acompañamiento cuál es? Imaginémonos precisamente ese paciente que tiene una diabetes que no tenía conocimiento anteriormente, que efectivamente se acaba refiriendo a su médico de atención primaria, que acaba por ser confirmada, se le diagnostica. Ahí no acaba nuestra labor. Nuestra labor será evidentemente acompañarle fundamentalmente en el control de su eventual periodontitis, pero también contribuir con el resto de él, diabetólogos y todo el equipo de salud también que se encarga al respecto del manejo de la diabetes de los pacientes, pues en su control glucémico, en reducir la incidencia de complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la aceptación por parte de los pacientes es maravillosa. La aceptación que hemos tenido por parte de las sociedades científicas o de otras sociedades científicas, como pueda ser la Liga contra la Hipertensión Arterial o la Sociedad Española de Diabetes, también es muy positiva. Lo que probablemente sea el siguiente reto es terminar de cerrar el círculo o el circuito diagnóstico con los médicos de atención primaria, porque ahí pues sabemos que tenemos la barrera de que fundamentalmente la actividad odontológica se ejerce en el ámbito privado, mientras que la mayor parte de estos pacientes pues acuden al sistema público de salud para eventualmente acabar por ser diagnosticados. Entonces, tener esa vía de comunicación probablemente sea en lo que haya más pasos que dar, pero el futuro ofrece numerosas posibilidades, incluso posibilidades de aplicaciones a través de que podamos los pacientes comunicarse directamente tanto con profesionales de la salud pública como con dentistas, nosotros directamente hacer interconsultas directamente con médicos de atención primaria. Creo que probablemente eso serían iniciativas que todavía están en los albores de ser desarrolladas, pero que quizás el futuro debiera de ir por ahí. Gracias. ¿Alguna cuestión más?
por terminar, Patricia, no sé si quieres añadir alguna cosa más con respecto, estábamos hablando un poco de futuro, el papel que Dentaid tiene que jugar también en los próximos años en este proyecto. Sí, aquí por parte de Dentaid, al final es seguir aunando fuerzas de forma conjunta. Es importante, lo que decíamos, concienciar a la población y que ahí el rol que tiene el profesional de la consulta dental en educar al paciente en la relación existente entre la salud bucal, la salud periodontal de las encías con una estrecha vinculación que hay con las enfermedades sistémicas. Esto, como decía bien el doctor Montero, pues hay mucha gente que lo desconoce, que el cuidado de la boca va más allá. Y yo creo que tenemos que seguir concienciando, por eso de aunar fuerzas de forma conjunta, y sí que por nuestra parte también la parte de internacionalización. O sea, al final ahora es un modelo muy pionero. Ha tenido una serie, llevamos 2 años con el proyecto, y esto implica llevar una consolidación del proyecto para que más clínicas a nivel del territorio español se adhieran a Promosalud, pero también llevarlo más allá. Vemos que es una iniciativa que está vinculada a la prevención, que da respuesta también a profesionales que ya quieren avanzar hacia esa odontología más preventiva, y bueno, tenemos que seguir trabajando conjuntamente, y yo creo que bueno, Dentaid en ese aspecto, pues con SEPA vamos siempre de la mano y pues bueno, precisamente por eso, aunando fuerzas para promover la salud bucal y la salud general. Nuria, Paula, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Paula. Sí, yo añadiría 2 ideas. Una, un poco enfatiza lo que ha dicho Eduardo, ¿no? De la clínica dental como espacio en el que se provee a los pacientes de salud de manera integral, que yo creo que legitima también la figura del dentista, de la higienista o en general de los profesionales de la salud bucodental como parte de esas personas que están interesadas en mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Y por otro lado, en un momento en el que la inercia de la sociedad va un poco a la digitalización, pero no desde un punto de vista de la herramienta de tratamiento, sino de la búsqueda también de información más allá de los profesionales y en Internet y el autodiagnóstico, yo creo que esto devuelve también un poco unas competencias a los profesionales que difícilmente un paciente va a encontrar fuera de una consulta. Así que yo creo que le da también un peso y un valor añadido a la figura del profesional. Fenomenal. Pues si os parece... hay una pregunta más. Perdón. Como estamos es verdad que estamos retransmitiendo por streaming. Sí, y nos han hecho un par de preguntas. Bueno, creo que alguna habéis contestado. Por un lado, Miguel Ángel de Pulso Salud nos comentaba la proyección de la iniciativa en Latinoamérica. Un poco si tenéis iniciativas concretas, cómo está recibiéndose un poco esta iniciativa. Y por otro lado nos preguntaban cómo están viendo esta iniciativa pues los profesionales los médicos de atención primaria o los profesionales a los que remitís a los pacientes, cuál es la aceptación que está teniendo de alguna forma entre el colectivo médico. Sí, como decíamos, la aceptación es muy positiva por parte de todas las sociedades científicas médicas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya alguna barrera, como comentábamos, al respecto de la comunicación, pero la mayor parte de los pacientes a los que eventualmente, como inicialmente ya hicimos en aquella primera aproximación a lo que ahora es Promosalud, que fue el estudio de Risk, la mayor parte de los médicos de atención primaria que reciben un informe de interconsulta por parte de su dentista diciéndole con mucho cuidado, entendemos que este paciente es candidato a poder presentar diabetes no conocida o no diagnosticada anteriormente, reciben esto de una manera positiva, ¿no? Como que el dentista precisamente se preocupa de la salud del paciente mucho más allá de la salud bucodental. Entonces la recepción es positiva. No siempre hay retorno de respuesta, no digamos lo contrario, probablemente ese sea uno de los retos, pero la aceptación es positiva. Y en lo que respecta a la internacionalización, lo cierto es que para adherirse al programa de Promosalud, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ningún límite geográfico. Es decir, se puede uno adherir a través de la página web independientemente de dónde se encuentre su clínica dental. Y nosotros vamos a recibir los datos en el mismo Excel que regularmente se nos encargan de enviar tanto a Miguel como a mí, vamos a recibir los datos de esos pacientes que queden registrados. No hay ningún tipo de frontera. Quizás podamos decir todavía una frontera lingüística, porque todo lo que es la página web está en castellano, pero bueno, también eso se puede cambiar a futuro. Sí, porque además, perdona, los registros que se hacen en Promosalud se hacen en función de normas internacionales, es decir, que se aplican
tanto para Albania como para España, como para Argentina, para donde sea. Son sociedades científicas de las más relevantes del mundo, por tanto, y además muy sencillas. Entonces, la única traba quizá sea la lengua, ¿no? El traducir y adaptarlo a la idiosincrasia de cada país. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta más en sala tampoco? Pues permitidme que despida y agradezca a Paula, Eduardo, Patricia, Miguel, Nuria, muchísimas gracias a los 5, larga vida, Promosalud.